Bendiciones a todos. Estoy haciendo este video introductorio para responder a las personas que atacan al profeta Kaku Philippe, atacan su ministerio. Para mí es una alegría muy grande porque las profecías bíblicas se están cumpliéndose. Cuando uno tiene la verdad, es normal que personas se levanten para ir contra él, porque ningún verdadero profeta ha venido y ha sido, ¿cómo decirlo?, saludado o aplaudido por la gente. Eso no existe en la Biblia. Desde Noé hasta Pablo era la misma pantalla, rechazado por unos, por la mayoría, y aceptado por una poca cantidad de personas. Y es lo que estamos viendo. Hay personas que dicen muchas mentiras sobre Kaku Philippe. Kaku Philippe dice que quema la Biblia. Eso es una mentira. Kaku Philippe nunca ordenó quemar la Biblia. Sí, hoy voy a hacer unas declaraciones. No voy a profundizar. Tendré el tiempo de tomar cada video de los que atacan al Kaku Philippe para demostrar con la Biblia, con los folletos de William Branham y con el mensaje de la hora, la falsedad de lo que ellos mismos creen, y decir que nadie puede ser capaz de derrotar el avance del clamor de medianoche. Porque cuando hablamos del clamor de medianoche predicado por Kaku Philippe, no es un asunto africano, no es un asunto europeo, no es un asunto asiático. El mensaje de Kaku Philippe está en todas partes, en África, en Asia, en América, en todos los rincones de la tierra. Mientras que este varón nunca ha tomado el avión, nunca se desplazó, nunca salió de su pueblo que es Kataji, pero su mensaje durante 20 años de ministerio está en todo el mundo. Eso normalmente debería llamar la atención de los que son criados por la palabra. Pero infelizmente hay muchas personas que no quieren entender nada. Prefieren basarse sobre las mentiras de los hijos del diablo. Así que Kaku Philippe primero nunca dijo que tenemos que quemar las Biblias. Sí, nunca. Porque la Biblia es la palabra escrita de Dios, es el memorial, es el fundamento de la iglesia. Y Kaku Philippe no puede decir que nosotros quememos la Biblia. Pero según Hechos 19:19, y la revelación que Dios le ha dado, todas las falsas versiones de Biblias deben ser quemadas, porque tal como existen falsas iglesias, falsas doctrinas, existe también falsas Biblias. Y las iglesias que pululan, las iglesias denominacionales que pululan sobre la faz entera de la tierra, son los árboles y han producido frutos, y estos frutos son las Biblias Louis II, King James, las Biblias Gedeón, el Mundo Nuevo, y así sucesivamente. Estas versiones de Biblia en realidad no son una Biblia,
porque la Biblia no la quemamos. Lo que quemamos son las falsas versiones de Biblia, es decir, las versiones de Biblias escritas por los teólogos. Hay muchos branhamistas que condenan la teología. La teología es el árbol y el árbol produce los frutos. ¿Es posible que un árbol que es bueno produce malos frutos? No. Pero si la teología no es buena, es un árbol que no es bueno. Pero ¿por qué este árbol que no es bueno puede producir buenos frutos que son las Biblias? Porque la Biblia King James, usada por el hermano Branham, ya que no tenía la revelación, pero con el mensaje de la hora, sabemos que esta Biblia ha sido escrita por un teólogo King James. La Biblia de los mormones es una Biblia que responde a la doctrina de los teólogos. Así, todas las versiones de Biblia, excepto la Biblia Darby, en realidad son libros pornográficos que deben ser quemados, según Hechos 19:19. Toda versión de Biblia que no proviene de la Escritura, según el Espíritu Santo, según el mandamiento del Espíritu Santo, debe ser quemado porque es la obra, es el fruto de un teólogo. Un hijo de Dios no puede usar una Biblia bien traducida por un burro, por un fetichista. Eso no puede ser posible porque si el autor no es bueno, sus frutos no pueden ser también buenos. Pero la serpiente branhamista piensa que la teología que no es buena puede producir buenos frutos. Y pienso que tendremos el tiempo de profundizar lo que estoy diciendo. Hoy son solo declaraciones, porque voy a responder a todos los videos, de cabo a rabo. Eso es un desafío, es un reto. Ahora estoy muy ocupado, pero tendré mi tiempo para responder a cada video hecho por todos estos branhamistas, por todos estos paganos que se levantan contra Dios, que se levantan contra el profeta de la hora, para decirles que nadie es capaz de ir contra la palabra de Dios, la palabra hablada. No hablo de la palabra escrita, porque la gente se agarra a lo que es escrito, a la Biblia, al memorial, mientras que no hay vida. El segundo punto, según las mentiras de los branhamistas, de los paganos, Kaku Philip dice que la Biblia debe ser quemada. Y ya he respondido a esta pregunta diciendo que eso no es correcto, no es lo que dice Kaku Philip. Nunca lo ha dicho en su libro, en sus videos, nunca lo ha dicho. Es la mentira de sus enemigos, de sus adversarios. Así, él no dijo que nosotros tenemos que prohibir la Biblia. Eso es una mentira. Así nunca él prohibió la Biblia. Porque si lo ha prohibido, ¿por qué yo tengo aquí mi Biblia? Eso es la Biblia. Él no puede prohibir una Biblia y su discípulo lo tendrá. Así es la prueba muy grande que todos los que dicen que Kaku Philip ha prohibido la Biblia son mentirosos. Y los mentirosos irán al infierno. Eso es una paréntesis. Así, eso es la Biblia Darby. Y no quemamos la Biblia. Eso es. Y no es prohibido usar la Biblia. La Biblia es nuestro fundamento. Eso es para los mentirosos que dicen que nosotros quemamos la Biblia. Así, lo que dice Kaku Philip acerca de la Biblia, eso hay que entenderlo. Para siempre. Para no mentir y escuchar a los mentirosos. Kaku Philip dice que la Biblia es el conjunto de los libros de algunos profetas, no de todos, sino de algunos, porque la palabra de Dios, según el libro de Salmos,
119 está en el cielo. Está en el cielo, la palabra de Dios está en el cielo. Así, desde el cielo, Dios derrama su espíritu en un hombre llamado profeta de Dios. Profeta establecido según el orden de Melquisedec. Orden divino, es decir, que él recibe sus revelaciones directamente por parte de Dios, sin ningún intermediario. Es por eso que el profeta es el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres. No puede haber un mediador entre el profeta de Dios y Dios mismo. No es posible porque es Él el mediador, porque Él entró en el consejo de Dios y Dios le dio su palabra para el pueblo. Así, si la Biblia debe ser el mediador entre Dios y los hombres, no puede ser posible porque es un libro. La Biblia, como lo estaba diciendo, es el conjunto de los libros de algunos profetas, no de todos. Cuando abro mi Biblia, vamos a ver Génesis, Deuteronomio, Josué, Habacuc, Sofonías, Zacarías. No son nombres de iglesias. Eso quiere decir que la gente que piensa que la iglesia salva irán al infierno porque no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice su Biblia. Pero en la Biblia hay libros de profetas. Josué, Habacuc, Moisés, Noé. Algunos profetas tienen sus libros en la Biblia. Pero ustedes deben entender que en realidad cuando Dios quiere tratar con el pueblo, con su pueblo, no envía iglesias, sino envía profetas. Eso es el testimonio muy grande, muy claro de que Dios, para salvar a su pueblo, tiene que enviar a un ángel celestial, es decir, un ángel que sale de la presencia de Dios para levantar a un hombre sobre la tierra. Y este hombre, desde este día, se convierte en siervo de Dios, en hombre de Dios, por favor, porque hay una diferencia entre un hombre de Dios y un siervo de Dios. El hombre de Dios es el profeta. Así, el profeta, desde aquel entonces, se convierte en hombre de Dios. Y como profeta, él establece a sus ministerios, a sus apóstoles, a sus evangelistas, a sus ministros, para que no haya desorden. Y esos ministros, esos apóstoles, profetas de la iglesia, son siervos de Dios, establecidos en el gobierno, en el ministerio del profeta mayor. Es por eso que Moisés tenía sus apóstoles. Aarón era un apóstol, un pastor, un evangelista, un maestro del profeta mayor que era Moisés. Y Jesús de Nazaret no vino para contradecir esta ley, ya que él mismo tenía a sus apóstoles. Estaba escuchando a un pagano diciendo que Juan Bautista no tiene apóstoles, ni Pablo. Eso es lo que tú sabes. No es porque no está escrito que vas a pensar que un profeta no tiene el derecho de tener apóstoles. Cuando la Biblia ya dice que Moisés tuvo apóstoles y Jesús de Nazaret como profeta tuvo apóstoles, incluso Pablo tuvo discípulos. Desde el momento que uno tiene discípulos, entre sus discípulos, él elige a sus apóstoles, él elige a sus evangelistas, él elige a sus maestros. ¿Dónde él va a elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, si no es si no es en medio de sus discípulos? Cuando quieren hablar, abren un poco su entendimiento para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no es matemáticas o física. Hay que ser hijo de Dios para entender las cosas espirituales, porque ustedes son muy terrenales, muy carnales, pero eso es debido a su sucia vida. Tienen una mala vida. Es difícil entender lo que estamos diciendo. Alguien que pone su boca en la intimidad de su cónyuge no puede entender lo que estoy diciendo. Tampoco lo que dice Caco Felipe. Alguien que mira pornografía
que se masturba, que está perseguido en sueño, tienes poluciones nocturnas, los banamistas sobre todo. Yo desafío a todos los banamistas. Ellos viven mal, se masturban y ven al púlpito para predicar. ¿Qué Dios? No sabemos. Pero todos ellos son santos el domingo. Pero los otros días van a vivir como quieren. Practican el adulterio, la masturbación. Es por eso que rechazan a Kaku Philippe, porque en la iglesia de Cristo, en la iglesia de la medianoche, hay la práctica de la confesión pública. Y los obreros del pecado huyen de este mensaje. Había muchos banamistas que estaban en el clamor de la noche, pero huyeron, salieron debido a su sucia vida. El clamor de la noche no es para los bandidos, no es para los obreros de pecado, pero es para los santos. Una santidad más altísima no es para los puercos banamistas, los puercos evangélicos, los puercos católicos, sino es para los hijos de Dios, las águilas reales. Así, la Biblia no puede salvar, porque la Biblia es un libro de historia. Sí, es eso. La historia es el relato de los acontecimientos pasados. Eso es lo que me fue enseñado en la escuela. Ahora soy universitario y no puedo decir que la Biblia no es un libro de historia. Incluso el propio William Branham lo dijo. Voy a mostrarles su cita en los próximos videos, donde el propio William Branham dijo que la Biblia es un libro de historia. Si ustedes no lo saben, branhamistas, bebés pentecostales, se reclaman de William Branham, pero me pregunto, ¿cuántas citas de William Branham han leído? ¿Cuántos folletos de hermano Branham han leído? Y ustedes se agarran a su mensaje. No sabemos si ustedes son cristianos o no. Por un momento, cuando estamos hablando con ustedes, se refieren a William Branham. Cuando no tienen argumentos, se refieren a la Biblia. Eso es una hipocresía. Si ustedes se reclaman de Jesucristo, dirán con Jesucristo, dirán con su mensaje, porque Él tenía su mensaje y no es para ustedes. Pero ustedes toman los libros de los profetas muertos y prefieren reclamarse de un profeta que no has conocido. Estoy hablando a ti, que me estás escuchando allá en Venezuela, en México, en Nicaragua. Te reclamas de William Branham. Lo has conocido, lo has visto. Pero Arthur White lo ha visto. Neville lo ha visto. Pero tú te reclamas de él sin haberle visto, sin ver a este hombre, a este varón. William Branham es mi profeta. Es el último mensaje. Dicen palabras así para defenderse, pero no tienen ningún fundamento y no quieren entender nada. Los branhamistas son personas que tienen una cabeza vacía. No quieren entender nada. Cuando tú les estás explicando algo, corazón, cabeza cerrada, no quieren entender nada. Es por eso que están en la religión y no saben que el branhamismo es una organización. Porque cuando no hay un profeta vivo, desde el momento que un profeta muere, las divisiones que existen entre ustedes, las tendencias branhamistas, todo eso son organizaciones. Ustedes no tienen denominación, pero ustedes son divididos en muchas tendencias. Y Dios no puede estar en medio del desorden branhamista. Dios no está en el desorden, Dios no está en un lugar donde hay divisiones franquistas por un lado, retornos por otro. Hay otros que siguen José Branham, hay gracistas. Aquí en África hay muchas tendencias, en Congo Kinshasa, en Sudáfrica, muchas tendencias branhamistas. No predican lo mismo. Hay otros que adoran al cuerpo muerto de William Branham. Dicen que William Branham es Dios. ¿Dónde irán a todas estas personas? ¿Al cielo con William Branham? No puede ser posible, branhamistas, bebés pentecostales, ustedes que crean cuando hay señales, hay milagros. Si hoy los branhamistas se agarran al mensaje de William Branham es porque Él hizo milagros. No son de Dios.
no proceden de Dios, no han sido creados por la palabra. Es por eso que se agarran a lo que ya no tiene vida, al maná pasado. Prefieren quedar atrás como los fariseos lo hicieron con Jesús, ante Jesús, diciendo: creemos en Moisés, mientras que había un nuevo orden establecido por Jesús de Nazaret. Y hoy, mientras que hay un nuevo orden establecido por Capo Philippe, los brahmanistas, como sus antepasados fariseos, sus antepasados celotes, se están reclamando de Jesús de Nazaret por unos y de William Branham por otros bebés pentecostales. ¿Cómo nosotros vamos a hablar para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo? Deben de decir mentiras sobre este varón Capo Philippe. Si quieren decir algo, toman en su propio libro. Su libro consta de más de 100 predicaciones y ninguna persona puede condenar una sola iota de su palabra, porque es Dios imprimido en carne humana. Prefieren decir cosas malas, mentiras, hipocresía sobre él. La Biblia dice que los que dan falsos testimonios irán al infierno. Si ustedes están dando falsos testimonios, incluso de su enemigo, de su adversario, Dios lo está escrito en su cuaderno. Y el día del juicio, ustedes responderán a las mentiras que han profetado, que han divulgado en todos los lugares de la tierra. Y para terminar con este pequeño video, hay muchos que dicen que Capo Philippe no prediquen conforme a la Biblia. Los brahmanistas no saben que la revelación es progresiva, no lo saben, porque para ellos un profeta viene para repetir la Biblia. Es una mentira. William Branham no tenía la revelación de que en realidad cuando un profeta viene sobre la tierra, viene para completar la palabra de Dios, no la Biblia, sino la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro incompleto. Lo que estoy diciendo no es una herejía. La Biblia es un libro incompleto. Es por eso que un cristiano, un hijo de Dios, no puede basar su fe sobre la Biblia, porque la Biblia no salva. La Biblia nunca salvó. Si la Biblia salva en el tiempo de Noé, ¿es la Biblia que salvó a los 7 que entraron en la arca? ¿O es el mensaje de Noé? Es Noé mismo. Si la Biblia salva en el tiempo de Abraham, ¿dónde estaba la Biblia para salvar al pueblo de Israel? Si la Biblia salva en tiempo de Jesús de Nazaret, ¿qué salvó a Pedro, a Mateo, a Lucas, a María Magdalena? Era la Biblia. La Biblia vino a la existencia debido a la imprenta, a la venida de la imprenta, con un alemán en el siglo XVI. Él se permitió reunir algunos libros de algunos profetas. Hay muchos profetas que no tienen su libro en la Biblia y yo les demostraré eso en un video próximo con los detalles para cerrar la boca de todos estos mentirosos que no tienen nada que decir. En vez de limpiar su vida, de buscar la santidad, prefieren hablar de Capo Philippe. Nadie puede hablar de Capo Philippe porque no tiene ningún argumento, solo serán mentiras y mentiras. Pero yo tomaré la Biblia, tomaré la cita de William Branham y tomaré el mensaje de la hora para mostrar a todos los branhamistas, a los que se agarran a William Branham, que en realidad William Branham les condenará en el día del juicio, porque en realidad no siguen a William Branham, sino siguen al Satanás pensando seguir el mensaje de William Branham. Ningún branhamista, ninguna persona que se está agarrando al mensaje de William Branham irá al paraíso. Ninguna persona que se agarra al libro de Moisés irá al paraíso. Ninguna persona que se agarra hoy al libro de Pablo irá al paraíso. Eso ustedes deben entenderlo. Y yo les demostraré todo lo que estoy diciendo. Pero voy a tomar sus propios vídeos que han realizado para demostrar la falsedad. Punto tras punto. Punto tras punto.
Eso es una introducción, son unas palabras introductorias para llamar la atención, para decir a todos los que hacen videos, les animo a hacer muchos videos más sobre Kaku Philippe, pero voy a tomar cada uno de estos videos y mostrar la falsedad de cabo a rabo, para mostrar que ustedes no pueden combatir lo que Dios ha dado a su siervo Kaku Philippe, porque mientras que ustedes están luchando contra el progreso del mensaje de Kaku Philippe, su mensaje está en todos los lugares. Hay un diario que nosotros hacemos todos los fines mensuales para mostrar el avance del mensaje en el mundo. En todas partes, Kaku Philippe es predicado.